Bueno, buenas tardes. Vamos a compartir este tema de catequesis sabatina, donde vamos a hablar acerca precisamente de la familia, cómo lo ve la iglesia, sobre todo ese aspecto familiar, lo que es la familia, la iglesia doméstica, y lo vamos a compartir con otros grupos de evangelización para que así podamos dar a conocer este tema para gloria de Dios para más personas. Bueno, muy buenas tardes. Les platico, bueno, para los que no me conocen, soy catequista y les platico que tengo un proyecto por ahí que les voy a comentar más adelante, que consiste precisamente en dar un curso para objetos de aprendizaje orientados a la catequesis. Todas las noches estoy transmitiendo ahorita lo que es un curso de catecismo que va a constar de 10 módulos. Algunos ya los he transmitido y otros los voy a transmitir posteriormente, es decir, todavía los voy a grabar. Pero todos los días en la noche podrán conectarse a estas redes sociales donde lo estoy transmitiendo en este momento para ver un curso para catequistas, porque es importante llevar la palabra de Dios y llevar la evangelización a otras personas, ¿verdad? Bueno, vamos a compartir este tema, como les dije, con otros grupos de evangelización y vamos a empezar a hablar precisamente acerca de lo que es la familia. Vamos a abrir aquí lo que es el chat en vivo para que si hay algún comentario, alguna situación que quieran compartir. Bueno, vamos a bajarle acá, perfecto. Por si alguna persona quiere compartir algún comentario, pues lo pueda realizar. Vamos a ponerlo a pantalla completa para que podamos explicar este sábado esta catequesis precisamente en sábado, catequesis sabatina. Bueno, ¿qué es la familia? Etimológicamente viene de famulus, un siervo, uno que cuida y atiende. La familia dice, los miembros que componen un hogar, un grupo de personas relacionadas entre sí a través del matrimonio o por consanguinidad y que típicamente incluye un padre, una madre y los hijos. La familia es una sociedad natural cuyo derecho a existir y apoyarse mutuamente es de la ley divina y no es una concesión del Estado. Para nosotros como católicos nos debe de quedar muy claro algo que es importante. Desde luego que las personas que pues solamente se casan por la ley civil, pues tienen una gracia de Dios importante, ¿verdad? Por ser hijos de Dios. Pero en realidad el sacramento del matrimonio es la que va a dar precisamente esa gracia sacramental a la unión del hombre y la mujer. Por eso es importante que nosotros como catequistas hagamos énfasis en esto a nuestros niños, a nuestros catequizandos. Cada día con tristeza se ven que menos jóvenes se casan por la iglesia. Por lo general el matrimonio en la actualidad se hace solamente por lo civil y sabemos perfectamente que Dios impuso, o mejor dicho no impuso, Dios creó ese sacramento. Cuando les ha unido, cuando ha unido a dos personas a través del sacramento que la iglesia nos enseña, precisamente se hace la unión no solamente del hombre y la mujer a nivel sacramental, sino también la participación de Dios. Por eso es tan importante que el sacramento del matrimonio se dé. Y aquí nos dice algo muy interesante, dice, la familia es la fundación de la sociedad. Además de la familia natural, la Iglesia también reconoce a la familia sobrenatural de la diócesis y de las comunidades religiosas, cuyos miembros deberán de cooperar para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos en el sentido de la familia, ahorita lo estamos orientando lógicamente a lo que es la familia como iglesia doméstica. Pero también aquí nos cita acerca de la familia como comunidad, o mejor dicho, de una comunidad como familia. ¿A qué me refiero? A que nosotros también pertenecemos a una comunidad mucho más grande, que es precisamente las comunidades de nuestra parroquia, de nuestra diócesis, porque Dios quiere que vivamos y actuemos en comunidad. Aquí estamos hablando ya no en un sentido de familia propiamente que habita en una casa, sino en un sentido de familia espiritual, que es mucho más amplio. Y por eso también ese término lo podemos utilizar, por ejemplo, cuando hablamos de sociedades religiosas, ¿verdad? A lo mejor de alguna asociación religiosa, por ejemplo, de franciscanos, de religiosas, en fin, de
de cualquier tipo de agrupación de la iglesia, también son una gran familia, son una familia en Cristo. Ahora bien, el matrimonio cristiano, el matrimonio católico, dice, matrimonio, aquella unión de los cristianos, cuando me refiero a cristianos es cristiano católico, llamado por el apóstol sacramento grande en Cristo y en la iglesia, reclama también toda nuestra solicitud por parte de todos para impedir que por ideas poco exactas se diga o se intente algo contra la santidad o contra la indisolubilidad del vínculo matrimonial. Ya sabemos que cuando recibimos el sacramento del matrimonio, lo hacemos tomando en cuenta que es un sacramento, o sea, buscando o viendo la importancia del sacramento. De tal manera que los novios deben de ser conscientes acerca del compromiso que representa dar ese paso de ser novios a ser ya matrimonios. Al ser matrimonio. ¿Por qué? Porque tiene algo trascendental. Por eso cuando se hace el rito del matrimonio se dice claramente dentro de lo que es el rito de que la consagración o la vida matrimonial va a ser para todo el tiempo, para toda la vida, ¿verdad? Entonces me estoy refiriendo ahorita sobre todo a los jóvenes deben de tomar en cuenta esto, dos cosas importantes. Uno, que la vida sacramental en el matrimonio es importantísima, es básica. No se trata solamente de hacerlo en el aspecto civil, sino sobre todo en el aspecto sacramental, porque al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Al final de cuentas, cuando nos vayamos a morir, ahora que se acerca la fecha precisamente de los fieles difuntos, cuando nos vayamos a morir y vayamos en presencia de Dios, pues ahí no va a estar el Estado para decirme, oh, no, pues sí te casaste, no te casaste, no, ahí va a estar Jesucristo, ahí va a estar Dios. Y nosotros tenemos que dar cuentas de lo que hacemos y lo que no hacemos. El matrimonio, propiamente me estoy refiriendo al aspecto sacramental, está dentro del plan de Dios. No es nada más como que fuera, bueno, es una idea o es una opción. No, es la opción. Que una persona o alguien no lo quiera aceptar, bueno, eso ya es a la libertad de cada uno de nosotros. Pero tenemos que ser claros. Por eso, si tenemos nuestros hijos, hay que decirles, ¿sabes qué? Lo correcto es que te cases por la iglesia también, no solamente por el civil, ¿verdad? Y eso lo tenemos que hacer. Si luego nuestro hijo, nuestra hija no lo hace, ya queda bajo responsabilidad de ellos, porque ya tendrían la mayoría de edad para realizar eso o no realizarlo. Pero es nuestra obligación como padres hacerles ver la importancia del sacramento. Por eso existen pláticas prematrimoniales. Voy a decir presacramentales también, porque es antes del sacramento, pero ahorita me refiero al matrimonio. ¿Por qué? Porque tiene que existir una conciencia de parte de las personas que se van a casar de la importancia del matrimonio. Ahora bien, Juan Pablo II nos habla acerca precisamente de la familia y dice, el Redentor del mundo quiso elegir a la familia como el lugar donde nacer y crecer, santificándose así esta institución fundamental de toda sociedad. Sabemos que en la sociedad, pues, ¿de dónde sale? Hay unos comentarios, ¿verdad?, que a veces he escuchado por allá y nos preguntan, ¿de dónde salen los santos? Pues de una familia. ¿De dónde salen también los asesinos, los ladrones? Pues de una familia. Pero la situación es, ¿por qué unos salieron de una forma, por qué otros salieron de otra forma? Bueno, es algo un poco complejo. No podemos juzgar necesariamente a lo que son los padres de familia. Pueden ser un factor, claro, pero hay otros factores externos de la sociedad. Sin embargo, sin duda alguna, que un elemento clave para evaluar o para analizar esta situación, cuando me refiero a lo que son asesinos, ladrones, etcétera, pues son los padres de familia, el núcleo familiar. Lo que quiero decir es que de la familia, de cómo se desarrolle, hay la posibilidad de que los hijos puedan salir con buenos frutos o con malos frutos. Desde luego que puede haber sus casos en donde los padres hacen el esfuerzo para que los hijos salgan bien o tengan educación o tengan unos buenos principios cristianos. Sin embargo, por otras situaciones no se dan.
Y ahí una señora una vez me preguntaba, hace poquito que di un tema aquí en línea, me decía, ¿y cómo hacerle cuando nuestros hijos no entienden, no quieren llevar la evangelización, no quieren conocer a Jesús? Aquí lo podríamos complementar y decir, ¿cómo hacemos cuando nuestros hijos no entienden que lo correcto a los ojos de Dios y también en el aspecto incluso humano también es que reciban el sacramento del matrimonio? Y yo le dije a esta persona, bueno, lo que pasa es que cuando no lo quieran aceptar hay que hacérselo ver, hay que hacerles entender la importancia del sacramento en este caso, pero le decía, cuando no quieren hacer caso, pues hay que hacerlo como pasó con la mamá de San Agustín. Hay que rezar, hay que pedir por él, hay que pedir por su conversión. Y en el caso de la mamá de San Agustín fue tan hermoso el cambio que no solamente logró que él cambiara su forma de vivir, su forma de ser, porque San Agustín en la historia está que, bueno, se dedicaba a ir a fiestas, a estar con sus amigos, a hacer cosas no agradables a Dios, pero fue tanto lo que rezó, que no fueron unos días, fueron muchos años, que logró no solamente su conversión, sino que llegara a ser santo, y aparte que ella misma fuera o es santa, ¿verdad? Su mamá es San Agustín. Entonces, esa es la importancia de la oración, pero hay que decirlo, hay que hacerlo. Dice, el tiempo que pasó en Nazaret, el más largo de su existencia, se haya envuelto por una gran reserva. Los evangelistas, o sea, los que crearon los evangelios, nos transmiten pocas noticias. Sí, no hay mucha noticia en cuanto a lo que es su familia, pero lo poco que se sabe, por ejemplo, de Jesús en cuanto al seno familiar, que nosotros le llamamos de manera adecuada y correcta la Sagrada Familia, Jesús, José y María. Bueno, aquí dice que nos acerca a ese misterio. Dice, la liturgia de hoy nos ofrece una oportunidad providente, recogimiento, y oración, comprensión y respeto mutuo, disciplina personal. Estos son los fundamentos o las partes importantes que debe de existir en la familia. Una vez hablando con una persona, con un compañero, me decía, no, es que ya se ha perdido el respeto entre mi esposa y yo, ya no se puede hacer nada. Y yo creo que eso no es así, sobre todo en ese caso, en los casos donde ellos estaban casados por el sacramento del matrimonio. Pues hoy les platico que esa persona que me decía, ya no tiene caso, pues hace algunos meses lo vi que está con su esposa muy contento, muy alegre. Incluso una vez tuve la oportunidad de ir a su casa y ver esa situación. Desde luego yo ya no le comenté, ¿te acuerdas de aquella vez que me decías que ya no tenía caso la relación que tenías con tu esposa? ¿Qué ocurrió allá? La esposa es una persona que se dedica a rezar mucho, que se dedica a orar, pero sin duda alguna no solamente fue a través de la oración, sino también disposición de él para darse cuenta de que había que volver, de que había que regresar. Esto es que cuando en un matrimonio hay problemas, claro, en todos hay, tiene que existir la reconciliación, precisamente porque en el sacramento está Dios presente. Pero si yo no, aún tengo el sacramento del matrimonio, yo no quiero regresar, yo no quiero ceder, yo no quiero perdonar, la situación se viene muy complicada. Si por ahí tengo un tema acerca del diálogo entre el esposo y la esposa. Y aquí nos menciona otras cosas muy, muy interesantes. Dice, son rasgos típicos, o sea, todo lo que dijimos, la oración, la comprensión, etcétera, son rasgos típicos que hacen de la familia de Nazaret un modelo para todos nuestros hogares. Claro, si leemos, aunque no hay mucha información, pero leemos lo que aparece sobre la familia, sobre la Sagrada Familia, si vemos en lo que el significado de María Santísima como una madre que quería mucho a su familia, entonces podemos ver un modelo, una catequesis para nuestro matrimonio, para el matrimonio de cualquier persona que quiera vivir la santidad o que quiera vivir el sacramento. Y aquí nos viene algo muy interesante. Nosotros ya conocemos que, bueno, se habla acerca de la familia como iglesia doméstica. Y alguien puede mencionar, ¿por qué familia e iglesia doméstica? Bueno, aquí dice el 27 de enero de 1985, el Papa Juan Pablo II, bueno, es con el número romano, perdón, en la explanada de Montalbán pronunció una homilía de la cual podemos tomar el siguiente párrafo. ¡Qué grandeza! Fíjense bien, y responsabilidad a la vez la de los padres cristianos, que como fruto de su amor se convierten en templos en que Dios realiza su acción renovadora. Sed conscientes de esta altísima misión que Dios ha puesto en vuestras manos. Haced de vuestras familias un templo de Dios, una iglesia doméstica. Bueno, una disculpa ahí por algún
error ortográfico ahí, me faltó la S, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que podemos sacar de aquí? Dice que nosotros o la familia, al ser un núcleo familiar dirigido por los padres y en combinación con los hijos y buscando los puntos que dijimos hace rato, respeto, participación, comunicación, bueno, entonces podemos hacer como nos dice San Juan Pablo II, podemos hacer nuestra iglesia un templo. ¿Y a qué se refiere eso? Un templo de Dios, un templo del Espíritu Santo. En el momento en que aconsejamos a nuestros hijos, en el momento en que rezamos, en el momento en que tratamos de unir a la familia, no unirnos solamente como familia, sino unirnos también como familia hacia Dios. Cuando vamos practicando todo esto, cuando vamos intentando realizar todo esto, lo cual no es fácil, lo cual está cargado de situaciones difíciles, problemáticas, sí, cierto, pero también es una necesidad del ser humano buscar a Dios. Y no lo vamos a buscar de manera individual, lo vamos a buscar de manera comunitaria. Por ello, la búsqueda de Dios en la familia es tan importante. Dice, en esta como iglesia doméstica los padres han de ser para con sus hijos los primeros predicadores en la fe, tanto con su palabra como con su ejemplo, y han de fomentar la vocación propia de cada uno y con especial cuidado la vocación sagrada. Es interesante esto porque al mismo tiempo que es una responsabilidad, es un reto, es un compromiso. Y también es algo que daremos cuentas a Dios. Hay un testimonio por ahí muy interesante que está en el canal que tenemos de youtube.com/supercatólico. Te invito a que lo veas, son más de 2000 videos de nuestra fe. Y ahí está el testimonio de Gloria Polo. Gloria Polo es una persona, una doctora, dentista, que le cae un rayo a ella y a su sobrino, fallece el sobrino y ella queda completamente destruidos sus tejidos. Y el día de hoy sus tejidos están prácticamente restablecidos, nada más tuvo algunas pequeñas secuelas. Y lo más interesante es que murió, así es. Murió y los médicos no sabían, pues ya no sabían que ya no había que hacer nada. Sin embargo, ella después regresó. Y cuenta en su testimonio, lo cual está certificado, esto que te estoy diciendo, por los médicos. Por eso ella va por todo el mundo a llevar su mensaje y su testimonio. Y cuenta, entre otras cosas, que al momento de morir ella se vio en un lugar en lo que nosotros podemos entender como el juicio particular, y una de las cosas que tenía que decir y una cosa de las que tenía que ver es las consecuencias de sus actos en relación con sus hijos. Por eso nosotros como padres de familia tenemos que buscar, como aquí dice, tratar de hacer ejemplo a nuestros hijos. Difícil, claro que tiene que ser difícil, es muy complicado, porque llega un momento en que a lo mejor nosotros en nuestro interior no solamente no podemos ser testimonios, sino que nosotros mismos no somos agradables en nuestro comportamiento hacia Dios, por el pecado, por las faltas. Pero acuérdense que para eso están los sacramentos. Y si tenemos la bendición del sacramento del matrimonio, con mucha más razón. Y bueno, aquí, esto lo desarrollé en alguna ocasión para un grupo de jóvenes y de matrimonios, pero entonces manejamos dos grupos, un grupo de sacramentos, hicimos una dinámica, ya saben que me gusta mucho realizar las dinámicas. Bueno, aquí no apega la dinámica, pero vamos a rezar. Y aquí dice algo importante, dice, qué importante es rezar en familia. Ok, el tema es rezar en familia. Y dice, nos queremos pensar y deseamos vivamente que cuando un encuentro familiar se convierta en tiempo de oración, el rosario sea su expresión frecuente y preferida. ¿A qué nos referimos? Bueno, la familia, iglesia doméstica, significa también que la familia tiene que estar llamada a oración comunitaria, oración en familia. Ciertamente a veces no se dan las cosas para que podamos rezar como debe de ser, pero al menos el momento de la mañana, el despertar, decirle a tus hijos, ¿sabes qué? Reza, platícale a Dios, da los buenos días a Dios. El momento de comer, bendecir los alimentos. Conozco a un sacerdote, amigo mío, que siempre se dedica, pues como debe de ser, a bendecir los alimentos antes de comer, y nos platicó que una vez una familia lo invitó a comer a un restaurante, y cuando él iba a persinarse para hacer la bendición de los alimentos, se voltea a uno de los miembros de la familia y dice, oiga padre, nos están viendo, ¿por qué? Y el padre se molestó, ¿y qué tiene? Y terminó y bendijo los alimentos.
Ahí estamos viendo algo que es muy interesante, que nosotros como familia tenemos que ser testimonio adentro y afuera, pero un testimonio que solamente nos interese que lo vea Dios. Debemos de intentar, aunque cuesta trabajo, claro, por nuestras debilidades, pero debemos de intentar que las cosas que realicemos, las realicemos por amor a Dios, no para que los demás lo vean. De tal manera entonces que la oración en la familia es fundamental. De ahí parte este concepto de iglesia doméstica. Y luego dice, difícil sin duda lo que decíamos, pero es también una característica del obrar cristiano, no rendirse a los condicionamientos ambientales, sino superarlos, no sucumbir ante ellos, sino hacerle frente. Es el ejemplo que les puse, o sea, no dejarnos llevar por las situaciones que nos marcan la sociedad, sino nosotros tratar de hacer las cosas como consideramos que Dios le es agradable. Y así es vivir precisamente este sacramento en la familia. Por eso las familias que quieren vivir plenamente la vocación y espiritualidad propia de la familia cristiana deben desplegar toda clase de energía para marginar las fuerzas que obstaculicen el encuentro familiar y la oración común. ¿A qué se refiere? Que todos nuestros esfuerzos tienen que estar vinculados, aquí como nos dice el Pablo VI, tienen que estar vinculados a ese encuentro familiar, a esa unión. Es decir, para este tipo de cosas sí no nos debe de importar la opinión de los demás, porque debemos de hacer las cosas que nos corresponden hacer como padres de familia, y los niños, los hijos también. Pero al final de cuentas seremos juzgados de manera individual, pero también tenemos que dar una respuesta de manera familiar o de manera comunitaria ante Dios. Muchos problemas de las familias contemporáneas, aquí está con Juan Pablo II nuevamente en la carta apostólica Rosarium Virgis María, dice, muchos problemas de las familias contemporáneas, especialmente en las sociedades económicamente más desarrolladas, derivan de una creciente dificultad de comunicación. Importantísimo, ya vamos a terminar el tema, importantísimo, la comunicación. Si yo quiero que en mi vida sacramental, en el sacramento del matrimonio, si yo quiero que esta familia, que es iglesia doméstica, pues vaya saliendo adelante, tenemos que buscar la comunicación. Ciertamente no siempre se va a dar. Ciertamente a veces pues va a aparecer algo en nosotros que nos va a hacer molestarnos de manera a veces un poco fuerte contra nuestros hijos o nuestros hijos contra nosotros, pero debemos de buscar serenidad, calmarnos, ¿verdad? Hay una frase, no es de la iglesia, pero hay una frase que una vez vi que me parece muy interesante, que dice, antes de abrir la boca, conecta el cerebro. ¿Qué significa esto? Que antes de decir algo, tenemos que analizar, tenemos que pensar. Por ahí también hay una frase que escuché a un sacerdote que decía, no, pues para pelear se hace faltan dos. Exacto. Si yo veo que la situación es tensa, es complicada, pues debo de intentar en lo posible ceder, tenga o no la razón. Y ya después, en un ámbito más calmado, poder platicar, poder dialogar, poder analizar qué es lo correcto o a qué se puede llegar. Estar en familia, como aquí dice, la comunicación es fundamental. Y necesitamos que esa comunicación sea efectiva. Esto es, que sea una comunicación real, una comunicación que me haga analizar los problemas y las situaciones familiares para buscar soluciones, ¿verdad? Qué interesante está esto. Dice, no se consigue estar juntos y a veces los raros momentos de reunión quedan absorbidos por las imágenes de un televisor. Lo podemos cambiar ahora por un celular o por una computadora. Volver a rezar el rosario en familia significa introducir en la vida cotidiana otras imágenes muy distintas, las del misterio que salva, las del misterio de la imagen del Redentor, la imagen de su Madre Santísima. Entonces, tratar de introducir la oración en la familia es complicado, es difícil, sobre todo si estamos hablando de jóvenes. Pero si no logro realizar mucha oración, por lo menos que yo intente hacer de nuestra vida la oración. Es decir, cada cosa que hacemos en nuestra familia, si hoy vamos, por ejemplo, a limpiar la casa, hoy vamos a lavar ropa, hoy vamos a ayudar en la cocina, hoy vamos a hacer algo específico, que eso que yo hago cotidiano lo vuelva yo oración. ¿Y cómo lo voy a volver oración? Pues simple y sencillamente lo voy a volver oración en el momento en que lo ofrezco a Dios, en donde lo ofrezco por mi familia, por las personas que sufren.
Por eso lo puedo volver oración. Dice aquí, la familia que reza unida al rosario reproduce un poco el clima de la casa de Nazaret. Claro, porque al rezar el rosario estamos recordando los hechos de Jesús, de la familia. Jesús, de la familia de Nazaret. Jesús está en el centro. Se comparte con él alegrías, dolores. Se ponen en sus manos las necesidades y proyectos. Se obtienen de él la esperanza y la fuerza para el camino. Esto, repito, es de una carta apostólica de su santidad Juan Pablo II. Bueno, pues este es el tema que hemos manejado hasta el día de hoy, que es un tema precisamente donde hablamos acerca de la familia, de lo que es el núcleo familiar, de la importancia, dijimos, de buscar salvar siempre a la familia, buscar siempre salir adelante y ofrecer precisamente todas estas problemas que pueden venir en la familia, buscando siempre la solución a la luz de Dios, ¿verdad? Bueno, tomemos esto como algo muy importante, como un sacramento. Sí, pues puedes recibir el sacramento. Conozco parejas que pueden recibirlo porque no se han casado, sino simplemente no se han casado, me refiero por la iglesia anteriormente con otra persona. Entonces pueden recibir el sacramento, pero no lo han recibido que porque no han tenido tiempo, que porque pues no se han puesto de acuerdo. Entonces no hay que desaprovechar los tiempos, ¿verdad? Si hay esa posibilidad de recibir el sacramento del matrimonio, estoy hablando de alguien que ya se encuentra, que ya están viviendo juntos, pues hay que recibirlo, ¿verdad? Y en dado caso de los jóvenes que aún todavía no se han casado, pues bueno, que vayan pensando en la importancia que tiene recibir el sacramento. No solamente casarse por lo civil, porque, pues bueno, como ya les dije, el Estado, pues qué bien, hay que cumplir con lo que dice el Estado. El mismo Dios lo dijo, que a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero al final de cuentas, repito, cuando nos encontremos con Dios, no va a ser el Estado el que nos va a preguntar cómo fue nuestra vida espiritual, va a ser Dios. Por eso Dios no se equivoca y Dios sabe cuál es el correcto plan para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, les agradezco este momento que nos permitieron compartir. Esta es una nueva modalidad que estoy manejando, a ver cómo lo ven ustedes, de transmitir solamente en audio con diapositivas. Y tengo abierto aquí lo que es el chat por si alguna persona quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Aprovecho para comentarles que más adelante quiero abrir con este mismo sistema de transmisión que estoy utilizando esta aplicación, pues para transmitir cursos en línea orientados todos desde luego a la catequesis sin ningún costo. El único es el compromiso de hacer trabajos, porque vamos a hacer, por ejemplo, un curso de objetos de aprendizaje que consiste en elaborar material para catequesis, que cada quien va a ser el dueño de ese material y que la idea cuál es, bueno, que lo pongamos a disposición de todos. Como decía, si no me equivoco, San Pablo, gratis me lo dieron, gratis lo doy. Que el Señor les bendiga y muy buenas tardes. Ánimo, hoy en la noche transmito el segundo tema, que algunos a lo mejor ya lo vieron, del curso para catequistas. Que tengan muy buenas tardes y nos vemos dentro de 8 días con otro tema para catequesis sabatina. Hasta luego, Dios les bendiga.